Antes de comenzar, recordemos la clasificación de funciones nuevamente. Se dividen en algebraicas y trascendentales. Las trascendentales se dividen en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Estas son las que nos competen en este capítulo. Función logarítmica es una función que tiene la forma f de x igual, esto se lee como logaritmo base a de x, donde a es una constante positiva. Esta función es considerada la función inversa de la exponencial. Veamos sus gráficas. Aquí tenemos logaritmo en base 2, logaritmo en base e, logaritmo en base 3, logaritmo en base 4 y logaritmo en base 10 como ejemplo. Observamos que entre más grande es la base, esta función logarítmica se inclina más y prácticamente se pega más hacia el eje de las x. Hablemos sobre el logaritmo natural. Un logaritmo natural es un logaritmo en base e, pero se puede escribir de forma corta como logaritmo natural de x y se representa con ln de x. Hasta aquí todo parece ir bien. Mas sin embargo te estarás preguntando, ¿y qué es un logaritmo? Tratemos de comprenderlo. Imaginemos lo siguiente. Tengo la función exponencial 2 a la x es igual a 4. Y como ya vimos en el capítulo anterior, para resolver una ecuación de tipo exponencial, basta con pensar en qué valor tendría que estar como exponente para que esto suceda. Es decir, 2 elevado a qué número me daría 4. La respuesta es x igual a 2. Si 2 es igual a 2, entonces tendríamos 4. Suponga que tenemos la función 2 a la x igual a 8. La solución de esta ecuación tendría que ser x igual a 3, ya que 2 al cubo es igual a 8. Y suponga que tenemos la función 2 a la x igual a 16. Claro, como lo estás pensando, en este caso x tendría que ser 4, de tal forma que 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Pero imagínate que nos preguntamos lo siguiente. Y 2 elevado a la x es igual a 5. ¿Cuánto debería de valer x? 2 a la x tiene que dar 5. ¿Cuál sería su valor? Yo veo que si elevo 2 a la 2 me da 4. Si elevo 2 a la 3 me da 8. Pero 2 elevado a ¿qué número me daría 5? No sé la respuesta, mas sin embargo sé que tendría que ser un número más grande que 2, pero al mismo tiempo más pequeño que 3. ¿Qué número exactamente? Tal vez podríamos jugar un poco con la calculadora y tratar de aproximarlo. Yo te puedo adelantar que la respuesta es x es aproximadamente 2.321928. Y eso porque aquí corté los dígitos. Podemos calcularlo todavía con unos dígitos más. ¿Cómo sé esto? Veamos a continuación. ¿Y cómo se define un logaritmo? Veamos. Un logaritmo no es otra cosa más que un exponente. Si yo tengo la función y igual a la x, una función exponencial, también la puedo expresar como una función logarítmica de la siguiente manera. X es igual al logaritmo base a de y. Es decir, nosotros podemos cambiar de forma exponencial a forma logarítmica o de forma logarítmica a forma exponencial cualquier expresión que esté en cualquiera de estas formas indistintamente. Por ejemplo, aquí y igual a la x es lo mismo que decir x igual al logaritmo base a de y. Es decir, un logaritmo no es otra cosa más que un exponente. Si observamos aquí, en la función exponencial, x es el exponente. Y aquí prácticamente el logaritmo equivale a este valor x llamado exponente. Coloquemos el ejemplo que vimos anteriormente. Queríamos saber a cuánto equivalía x en la expresión 2 a la x igual a 5. Para saberlo, simplemente debemos darle la forma de logaritmo. O sea, tendríamos que x es igual al logaritmo en base 2 de el número 5. Luego entonces, x, ¿cuánto vale? Vale el logaritmo de 5 en base 2. ¿Y cuánto es eso? Ya es un número. Un logaritmo ya es un número como tal. En este caso es un número irracional. Podríamos encontrar una aproximación a este utilizando
tablas logarítmicas o, en su caso, una calculadora científica y podríamos encontrar que el logaritmo en base 2 de 5 equivale más o menos a 2.321928. Mas, sin embargo, cuando nos preguntamos cuál es el valor de x, la respuesta correcta es su valor es el logaritmo en base 2 de 5 o el logaritmo de 5 en base 2. Este es el resultado que estábamos buscando anteriormente. Cada que tengas un exponente que no puedas calcular fácilmente como los que hemos calculado anteriormente, lo puedes hacer con un logaritmo. Resolvamos ecuaciones logarítmicas. Antes, para iniciar con esto, vamos a resolver primero una función en forma exponencial para ver el uso de los logaritmos. Suponga que tenemos 3 elevado al x es igual a 10. ¿A cuánto equivale x? Para ello, quedamos hace un rato, podemos usar logaritmos. Es decir, escribiríamos x es igual al logaritmo en base 3 del número 10. Logaritmo de 10 en base 3 es aproximadamente 2.0959. Aunque, otra vez comentamos, esto ya es un número. El logaritmo de 10 en base 3 ya es un número, ya es una solución. Es un número irracional. La mayoría de logaritmos que calculamos casi siempre son irracionales. Mas, sin embargo, si tú quieres saber a cuánto equivale más o menos o un aproximado de su valor, bueno, puedes utilizar una calculadora y obtener lo que tenemos aquí. Mas, sin embargo, ya como tal, debemos entender que si yo elevo 3 al logaritmo base 3 de 10, entonces eso sería igual a 10. Es decir, el exponente que tiene que estar aquí arriba es esto que tengo aquí con marcatextos del logaritmo de 10 en base 3. Ejemplo número 2. En el ejemplo anterior teníamos la necesidad de encontrar el valor de un exponente. Para ello lo que hicimos fue cambiar la expresión de forma exponencial a forma logarítmica y de esta manera con un logaritmo pudimos saber cuál era su valor. Ahora, en este ejemplo tenemos el caso contrario. Yo tengo una ecuación en forma logarítmica. Me interesa saber el valor de y. Para hacerlo, vamos a cambiarla a su forma exponencial y ahí encontraremos el resultado. Veamos cómo. Tengo logaritmo de 32 en base 2. Dice que esto es igual a el valor de y. ¿Y más o menos cuánto es eso? Vamos a pasarlo a su forma exponencial. Tendríamos, la base es 2. El exponente es y. Y dice que 2 a la y tendría que ser igual a esto que tenemos aquí, que es 32. 2 elevado a qué número nos da 32. 2 a la 1, 2, a la 2, 4, a la 3, 8, a la 4, 16 y a la 5, 32. Por lo tanto, 2 elevado a la 5 tendría que ser 32. Luego entonces y debe valer 5. Por tanto, el logaritmo de 32 en base 2 tiene que ser igual a 5. Y lo puedes demostrar haciendo la operación en tu calculadora científica. Ejemplo número 3. Nuevamente tenemos una expresión en forma logarítmica. Para poder encontrar el valor de la incógnita, basta con pasarla a su forma exponencial. Tenemos como base 5, el exponente es y dice que tiene que estar igualada con 1. Hagámoslo. Tendríamos entonces 5 elevado a la y es igual a 1. La pregunta es, ¿cuánto debe valer el exponente y para que esta expresión me dé 1? La respuesta es simple. Claro, creo que ya la tienes. 5 elevado a la 0 tendría que ser igual a 1. Por lo tanto, y es igual a 0. De hecho, aquí tenemos algo muy importante. Siempre que yo tengo una base elevado a la 0 potencia, me da 1. Luego entonces, cuando tú tienes un logaritmo en la base que sea y quieres sacárselo al valor de 1, luego entonces tendría que ser necesariamente 0 el resultado. Esto es, una propiedad de los logaritmos muy importante que tenemos que aprender es la siguiente. El logaritmo de cualquier base de 1 siempre es 0. Y esto es simple de entender. Aquí tenemos este ejemplo. Si la base es 5,
pues entonces tendría que ser la respuesta que lleva al 0. Si en lugar de la base 5 hubiésemos tenido la base 9, 9 a la y igual a 1, la respuesta también debería haber sido 0. No importa la base que se tenga, si tú obtienes el logaritmo de 1, siempre tendría que ser necesariamente 0, puesto que cualquier base elevada a la 0 potencia siempre nos dará la unidad. Entonces aprendamos esta propiedad de logaritmos. El logaritmo en base a de 1 siempre será 0. Ejemplo número 4. Logaritmo de 9 en base 9 es igual a y. Otra vez tenemos una expresión en forma logarítmica. Para resolver esta ecuación basta con pasarla a su forma exponencial. Vamos a hacerlo. Tendríamos 9 elevado a la y es igual a 9. Es decir, la base es 9, el exponente es y dice que 9 elevado a este exponente y me tiene que dar 9 como solución. ¿Qué número tendría que valer y tal que 9 elevado a este número me arroje 9? Vamos, la respuesta es fácil. Y tendría que ser igual a 1. Tendríamos entonces 9 elevado a la 1 es igual a 9. Bastante lógico. Bien, aquí surge una nueva regla de logaritmos, una regla muy importante, que dice lo siguiente. Logaritmo de a en base a es igual a 1. Esto es, la única forma de que a me pueda arrojar un valor a de este lado es que su exponente tome el valor de 1, de tal forma que, aquí tenemos como ejemplo, 9 elevado a la 1 me da 9. Si fuera 8 la base, entonces tendríamos que 8 elevado a la 1 también me daría 8. Si yo tengo 5, 5 a la 1 también me daría 5. Luego entonces, para que yo tenga dos valores iguales, tanto en la base como en esta parte del logaritmo, entonces es necesario que su exponente sea igual a 1. O bien, podemos decir en la propiedad entonces que el logaritmo de a en base a siempre debe valer 1. Veamos un ejemplo más complicado. Logaritmo de 2 en base 4. ¿A qué es igual? Vamos a cambiarlo a su forma exponencial. Tendríamos 4 elevado a qué es igual a 2. Bueno, para saber a qué es igual y, basta con recordar radicales. La raíz de 4 es igual a 2 y una raíz no es otra cosa más que un exponente de tipo fraccionario. Luego entonces tendríamos que elevar a la 1/2. Y tendría que tener valor de 1/2. De tal forma que si yo convierto esto en un radical, recordemos que 4 a la 1/2 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Por lo tanto, y tendría que valer 1/2. Luego entonces, el logaritmo de 2 en base 4 es igual a 1/2. Bien, veamos tres reglas de logaritmos. 1. Logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. 2. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos, el numerador menos el logaritmo del denominador. 3. El logaritmo de x a la n es igual a n por el logaritmo de x. Vamos, si ya entendimos hasta ahora que un logaritmo no es otra cosa más que un exponente, se podrán dar cuenta que estas reglas de logaritmos son las mismas reglas de exponentes que habíamos visto en capítulos anteriores. Es decir, cuando yo tenía que dos bases iguales se multiplican, sus exponentes se sumaban. Puesto que un logaritmo es un exponente, observemos la similitud que hay con la regla número 1. También vimos una regla que decía que cuando dos bases iguales se dividen, sus exponentes se restan, el de arriba menos el que está debajo. Y también vimos una regla que decía que una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplicaban, que es lo mismo que dice aquí en la regla número 3. Si nos damos cuenta entonces, estas tres reglas no son otra cosa más que las reglas que ya habíamos aprendido de exponentes, nada más que ahora puestas en forma de logaritmos. Una vez que aprendimos las reglas, entonces podríamos ahora simplificar
con estas reglas. A esto se le conoce como simplificación logarítmica. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la expresión logaritmo de x cuadrada por y cúbica entre raíz de w. ¿Cómo simplificarlo? Esto simplemente es separar cada término de estos con su propio logarítmico, utilizando las propiedades. Primero tendríamos el logaritmo de un cociente. Esto es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, tendríamos lo siguiente: logaritmo de x cuadrada por y cúbica menos logaritmo de raíz de w. Ahora bien, en este primer término tenemos el logaritmo de un producto. Aquí podemos aplicar la otra regla que nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, quedando entonces el logaritmo de x cuadrada más el logaritmo de y cúbica menos el logaritmo de w que ya teníamos. Ahora bien, si notamos, tenemos logaritmo de x cuadrada, logaritmo de y cúbica y en este caso logaritmo de w a la 1/2, que es lo mismo que la raíz cuadrada de w. Luego entonces todos tienen una potencia y la regla que vimos también, como el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base, entonces nos quedaría de la siguiente manera. En lugar de decir logaritmo de x cuadrada, podríamos decir 2 veces el logaritmo de x. En lugar de decir logaritmo de y cúbica, diríamos 3 veces el logaritmo de y. Y en lugar de decir el logaritmo de la raíz de w, esto es equivalente a decir 1/2 del logaritmo de w. Luego entonces hemos simplificado la expresión que tenemos aquí. Simplemente la extendemos y decimos que es equivalente a 2 logaritmo de x más 3 logaritmo de y menos 1/2 logaritmo de w. Ejemplo número 2. Podemos observar ahora que tenemos una expresión logarítmica en forma extendida. Es posible aplicar las reglas de manera inversa y esto lo podemos contraer en un solo logaritmo. Veamos cómo. Lo primero sería observar que está multiplicado cada término por un coeficiente distinto. Aquí tengo 5 veces este logaritmo, 1/3 este logaritmo, 3 veces este logaritmo y 2/3 este logaritmo. Estas potencias prácticamente las podemos regresar a sus bases de manera inversa, es decir, la propiedad que dice que el logaritmo de x a la n es igual a n por logaritmo de x, la podemos aplicar de forma inversa aquí. Nada más, una anotación. Antes de empezar a aplicar cualquier regla logarítmica, es importante observar que, aquí vean, el logaritmo en todos los casos o en todos los términos de mi expresión es de base 10. Es decir, es importante verificar que tu logaritmo tenga exactamente la misma base para que puedas aplicar las propiedades. De lo contrario, no es posible aplicar estas propiedades. En este caso, como yo tengo todos con base 10, las propiedades se pueden aplicar sin ningún problema. Veamos cómo quedaría entonces el primer paso. Así tenemos 5 logaritmos de a es lo mismo que decir el logaritmo de a a la quinta. 1/3 logaritmo de b es lo mismo que decir logaritmo de b a la 1/3. 3 logaritmo de c es lo mismo que decir logaritmo de c cúbica. Y así con la última también. 2/3 del logaritmo de d es equivalente a decir el logaritmo de d a la 2/3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Si notamos, tenemos 2 en positivo o con signo positivo, que sería este y también tenemos 2 logaritmos con signo negativo, que es este y este, 2 y 2. ¿Qué hacemos entonces? Podemos agregarlos en uno solo. Los positivos pueden hacerse un solo logaritmo y los negativos otro, con la propiedad que nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. Si la hacemos en forma inversa, tendríamos lo siguiente. Observemos. En lugar de decir el logaritmo de a quinta más el logaritmo de c cúbica, podríamos decir el logaritmo de a quinta por c cúbica. Lo mismo con los negativos. El logaritmo de b a la 1/3 menos el logaritmo de d a la 2/3 es lo mismo que decir el logaritmo de b a la 1/3 por d a la 2/3. Vean que el negativo prácticamente lo hemos dejado afuera como si lo hubiésemos factorizado. Ahora sí vamos a utilizarlo. Me quedan solamente 2 logaritmos. Logaritmo de todo este argumento menos el logaritmo de este argumento. Hay una propiedad más que me dice que
cuando yo tengo el logaritmo de un cociente, es igual a la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si lo hacemos a la inversa, quedaría de la siguiente manera. Tenemos aquí el logaritmo de a quinta por c cúbica menos el logaritmo de b a la 1/3 por d a la 2/3 es lo mismo que decir el logaritmo de a quinta por c cúbica entre b a la 1/3 por d a la 2/3. Hemos aplicado la propiedad a la inversa y nos queda de esta manera. Por último, ya está simplificado. Observen que todo lo tenemos en un solo logaritmo. Basta nada más por darle la última manita de gato, digámoslo. Aquí tengo b a la 1/3 y tengo d a la 2/3. Ambos tienen como denominador 3. Esto implica que están dentro de una raíz cuadrada o bien, raíz cúbica. Aquí tenemos, por ejemplo, b es a la 1/3, es lo mismo que decir raíz cúbica de b. Acá tengo d a la 2/3, es lo mismo que decir raíz cúbica de d cuadrada. O lo que es lo mismo, una raíz cúbica para los dos. Es decir, tendríamos algo como lo siguiente. Observemos. Tendríamos tanto a b como a d, ambos dentro de una raíz cúbica como nos los indica su exponente. Luego entonces una forma ya simplificada de todo el argumento que teníamos al principio, es decir que todo esto es equivalente a el logaritmo en base 10 de el producto de a quinta por c cúbica entre la raíz cúbica de b por d cuadrada. Por último, veamos cómo obtener el dominio de una función logarítmica. Para ello, entendamos lo siguiente. Aquí, en el argumento del logaritmo, tendríamos siempre un valor positivo. Esto es, un logaritmo no se define para un argumento negativo. Vamos, veamos este ejemplo. 2 elevado a qué exponente me da un valor negativo. Piensen en algún número. No hay tal cosa. 2 elevado a lo que sea jamás te dará un valor negativo. Tampoco es posible obtener un 0 aquí. Ejemplo, 2 elevado a qué número te arrojaría un 0. No existe. No hay un exponente que, dada una base, no importa cuál, en este caso es 2, pero la verdad es que para cualquier base, una base cualquiera elevado a un exponente cualquiera, jamás te daría 0 o negativo. Luego entonces esto hace que un logaritmo no se defina para un argumento negativo, ni tampoco 0. Solamente se define para positivos. Luego entonces, por eso las gráficas que vimos hace un rato definían a la función logarítmica a partir de 0 en adelante, pero no para 0. Esto es, si nosotros queremos encontrar el dominio de una función logarítmica, lo primero que tendríamos que hacer es condicionar el argumento con una desigualdad de la siguiente manera. Veamos, x menos 1, que es esto que tenemos aquí dentro, está condicionado a ser siempre mayor que 0. No puede ser nunca igual a 0, ni mucho menos un valor negativo, o sea, no menor que 0. Luego entonces comenzamos diciendo que x menos 1, lo que está aquí dentro, tiene que ser necesariamente mayor que 0. Si nosotros resolvemos la desigualdad, tendríamos que x debe ser necesariamente mayor que 1. Por lo tanto, esta función se define para valores mayores a 1. Es decir, su dominio sería de 1 hasta el infinito, sin contemplar el 1. ¿Por qué? Aquí nos dice claramente que tiene que ser más grande que el 1. Es decir, imagínense que x vale 1. 1 menos 1, 0. Y el logaritmo de 0 en base 2, no hay tal cosa. No existe un número tal que 2 elevado a este número me arroje 0. Entonces el dominio tendría que ser de 1 hasta el infinito sin contemplar a el 1. Veamos su gráfica. Aquí se ve claramente. Si nosotros graficamos esta función, veríamos que esta función se define para cualquier valor que sea desde aquí, que es el 1, hacia el infinito. Es donde tenemos prácticamente valor de función o donde podemos graficar la función sin problema alguno. Para valores de 1 hacia atrás no tenemos
línea roja o en este caso función. Esto es por una simple razón: el dominio no se define para valores menores o iguales que el 1, solo se define para valores de 1 en adelante. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.